Ahora, pura ciencia. Pura ciencia. Con el profesor Jorge Méndez. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Evaristo, ¿qué tal? Doctor en física por la Universidad de La Laguna, como saben, nuestro espacio Pura Ciencia. Esto no entra en el examen, la pasión por educar. Bueno, nuestro invitado es Juan Francisco Hernández Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Es licenciado en astrofísica, profesor desde el año 88 de matemáticas y física y química del Colegio Hispano-Inglés de Santa Cruz de Tenerife. Trabaja desde el enfoque que le permite llenar el tiempo en el aula de actividades más activas y dinámicas, y impulsor de una web. Esto no entra en el examen.com. Esto no entra en el examen.com. Buenísimo, atención, Evaristo. divulgación cultural, ¿no, Jorge? Sí, a ver, divulgación científica, hay que despertar vocaciones científicas, Evaristo, y la educación es la clave. O sea, hay que educar a nuestros jóvenes desde abajo, y tenemos, de verdad, hay que tener un orgullo, un ejemplo aquí, que es Juan Francisco Hernández Rodríguez, por cierto, que es natural de Firgas, ¿no? Sí. Natural de Firgas, en Gran Canaria, pero ya desde el año 88 trabajando aquí en Tenerife en el Colegio Hispano-Inglés, y es un lujo porque, mira, tiene premios desde el año 2013 a la mejor innovación educativa, el premio CSIC Canarias, premio Peonza de bronce del 2018, segunda edición también de los premios a las buenas prácticas de gestión educativa en el 18, y este mismo año 2022, ha sido finalista, quedó segundo de los premios de innovación educativa al mejor profesor de España, ojo, y todo esto, ¿por qué? Pues porque ha sido muy valiente en revolucionar la educación en su aula y llevar a los alumnos cosas interesantes de la ciencia, de física, de química, de matemáticas, a través de vídeos, a través de actividades divulgativas, y que esas actividades después han revertido en el rendimiento académico de la asignatura. Esto es muy importante, O sea, es una herramienta que él ha creado, y ahora nos contará la experiencia de esa web, que al final revierte en el rendimiento de los alumnos. Entonces, vamos a darle la bienvenida sin más. Buenos días, Juan Francisco, un placer. Hola, Jorge. Buenos días, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí para mí. Es un honor también para nosotros, y nos gustaría que nos contaras esa historia, porque a mí me encanta. El nombre surge de una conversación que él tiene con un alumno, que es buenísimo. Entonces, ¿cómo nace esto de la web de esto no entra en el examen.com? Es lo de siempre, antes que lo diga, es lo de siempre, ¿no? Me supongo. Todos hemos sido alumnos. Oye, profe, ¿esto entra en el examen o no entra? Sí, más o menos, por ahí va la cosa, ¿no? Sí, va por ahí porque, bueno, como todo profesor, pues se trata de divulgar a tiempo y a destiempo, como siempre digo, y yo por los fines de semana, cuando veía un recorte en el periódico con una noticia o un vídeo de ciencias que era importante que los chicos viesen, pues llegaba el lunes a clase o el martes y se los ponía: miren, chicos, este artículo, este vídeo, y siempre había algún alumno o alumna que me decía: pero profe, ¿esto entra en el examen? Y yo les decía siempre lo mismo: no entra en el examen, pero es más importante que lo que te entra en el examen. Y entonces, bueno, dentro de este espíritu, en el año 2012 tuve la idea de crear un blog para que los chicos también compartiesen, porque yo notaba también que ellos tenían ganas, o llegaban a clase, imbuidos por este espíritu, llegaban a clase ellos también con ganas de compartir. Y entonces se me ocurrió crear un blog para que ellos allí también compartieran, y entonces yo no sabía cómo hacer un blog, pero tenía un alumno que ahora es amigo, Pablo Arteaga, en cuarto de la ESO, y le dije que era un crack, y es un crack en informática. Le digo: Pablo, yo quiero crear un blog, pero no tengo ni idea de cómo se hace, ¿tú lo creas? Y me dijo: sí, profe. Y me dijo: pero ¿y cómo quiere que se llame? Le digo: esto no entra en el examen. Y de ahí nació la web. Al principio estuvieron registrados 280 alumnos y subíamos muchísimas noticias, muchísimos vídeos, y lo que pasaba es que yo en clase de matemáticas o de física y química paraba 10 minutitos y leía alguna noticia que subían, algún vídeo, pero aquello se me fue de las manos porque de repente aparecían vídeos de 20, 25 minutos que decía: chicos, yo no puedo poner este vídeo en clase, porque una cosa es parar un ratito, 5 o 10 minutos, leer una noticia de ciencias o ver un vídeo, pero otra cosa es parar una clase y que sean 25 minutos. Entonces, en octubre de 2013 se me ocurrió la idea de uno de esos vídeos de ciencias que eran más largos, llevarlas a un recreo de la semana, y yo digo: se los voy a proponer a ver qué pasa, y contra todo pronóstico me dijeron que sí. Ojo a esto, Evaristo, ojo a esto. O sea, le están proponiendo a los alumnos perderse un recreo de la semana para ver vídeos de ciencia, y le dijeron que sí. Eso sí es motivar a la gente, Y sí, efectivamente, y ahí nació lo de esos recreos científicos que se llaman recreos naucas, porque si bien es cierto que al principio lo buscaba de muchos portales, me encontré en ese
mismo mes me encontré con el portal de Naucas, que es un portal de divulgación muy bueno, en el que cada septiembre en Bilbao se celebra el evento Naucas, donde más de 100 científicos se reúnen para dar charlas que tienen que cumplir 3 requisitos que para mí son ideales. Y es que tienen que durar como máximo 10 minutos, tienen que ser rigurosas y amenas. Y pues esos vídeos tienen el perfil ideal para ponerse en el recreo. Y por eso se llama Recreos Naucas. Y antes de la pandemia, habían 66 colegios, 64 en España y 2 en Latinoamérica, uno en México, el Colegio Americano de Tabasco, y otro en Perú, en Lima, el Colegio Reina del Mundo, que llevamos estos recreos adelante. Llegó la pandemia, el único centro que siguió llevándolo de forma online durante la pandemia fue el Tomás de Villanueva de Valencia, los Agustinos de Valencia, pero se paró en todos sitios y ahora se ha retomado de nuevo, nosotros también, y somos 12 centros los que estamos llevando estas actividades de recreos Naucas, que para mí es muy emotiva. Porque los pibes querían usar su tiempo de descanso para pasar un rato con temas científicos. Sí, lo puede. Es importante porque parece que los chicos solo tienen interés por conocer lo que entra en el examen y no siempre. Exacto. Y de hecho esa situación de aprendizaje es la mejor, porque los alumnos que van ahí van a aprender porque quieren. Si entras en esto, no entras en el examen, verás que de ayer está publicado el recreo Naucas de ayer, que está dedicado a la genética, de cómo usar las moscas. Tocó ayer Luis Mascudero, que es catedrático de bioquímica en la Universidad de Sevilla, y tuvimos ocasión de ver cómo, gracias al estudio que se hace de los genes de la drosófila, cómo se están curando enfermedades que a día de hoy son difíciles de curar, y cómo se han hecho grandes avances en genética. Pues ayer mis alumnos estaban en un recreo escuchando a Luis Mascudero, que es un privilegio escucharlo, ¿no? Entonces, además lo pongo en Twitter y los divulgadores se alegran, como no puede ser de otra manera, de que sus charlas se estén utilizando, la verdad. Es que es una maravilla. De hecho, es lo que decía, que es importante que no solo, y esto que quede claro, Evaristo, no es que solo haga esto por algo lúdico, por entretenerlos, no, es que esto después revierte en el rendimiento de la asignatura. Es decir, nos está dando una lección Juan Francisco desde su colegio. Es decir, que no entra en el examen y sirve para el examen. Exactamente. ¿No? Sí, porque es la mejor forma de aprender, ¿verdad? Sí, porque también existe otra vertiente de esto, y es que yo también, a raíz de esto, de los recreos, también me daba cuenta que existían muchos temas que no se daban en el cole. Antes de entrar aquí le decía a Jorge, es que la física va más allá de poleas y planos inclinados. Digo, se están perdiendo lo que es la antimateria, la entropía, se están perdiendo la ciencia a través de la historia. El tema es de rabiosa actualidad, como son exoplanetas, porque nunca se habla de eso en física y química. Pues hace 3 años comencé también con una nueva vertiente, y preparaba cada fin de semana un vídeo de un divulgador científico riguroso, les preparaba un cuestionario y les pedía que viesen el vídeo, y ellos además hacían un resumen sobre ese vídeo. De tal manera que mis alumnos de bachillerato han visto 60 temas de actualidad, de ciencia, que no están en el currículo, que son extracurriculares, pero como le decía antes a Jorge, pero son evaluables. Por ejemplo, antes le comentaba, historia de la ciencia. ¿Por qué no se da historia de la ciencia en física y química? ¿Por qué es más importante dar planos y poleas? Porque alguna vez tú has usado planos inclinados o poleas. En mi laboratorio poco, más bien las tierras raras, ¿no? Exacto. Pero, a ver, claro, es que al final, mira, hablando de historia de la ciencia, y tú sabes, Evaristo, que en este programa hemos defendido mucho la figura de Blas Cabrera, pues aquí Juan Francisco es que ha defendido también esa figura, y como él decía, es una pena que ni siquiera decías que tenías una alumna que venía del instituto de Lanzarote. No, la conocí, no era alumna mía, bueno. La conocí en las Teresitas una vez, por unos amigos. Y que venía del instituto, sí, Blas Cabrera de Lanzarote. Le pregunté y no sabía por qué se llamaba Blas Cabrera. Y ya te comenté antes que en el año 2015 está publicado en nuestro examen una entrada donde yo digo, efectivamente, oye, tú le preguntas a la gente por Benito Pérez Galdós y algo te podrá decir, ¿no? De los episodios nacionales, que estuvo casi toda su vida en Madrid, que no le dieron el premio Nobel por rivalidades políticas. Saben cosas de don Benito Pérez Galdós, pero pregunta por Blas. Ya. Una figura tan relevante, claro, absolutamente desconocida. Y eso afortunadamente está cambiando. De hecho, me hizo mucha gracia Evaristo, porque me puso un ejemplo de un examen. Mira, para que hagas una cosa, un examen el otro día de matemáticas, los números complejos. Algo tan abstracto, pues los números complejos sirven para poner las coordenadas en un mapa, por ejemplo, ¿no? Pues un examen en que las coordenadas del mapa secreto a descubrir era dónde estaba enterrado Blas Cabrera. Y con eso les daba a los alumnos que la noticia que ahora está enterrado aquí en la laguna, ¿no? Que lo hemos repatriado. O sea, a través de la matemática enseñaba historia a la física, y después la gente entra en internet, como dices tú, y ves el mundo de Blas Cabrera y te das cuenta de que fuimos grandes en la ciencia, ¿no? Que estuvimos al lado de Einstein y de Curie. Exacto. O sea que, pero mira, Evaristo, yo le tengo que hacer una pregunta, de verdad, porque la gente, los profesores normales, quiero decir, se quejan de que no da tiempo, que no hay tiempo de dar el temario.
¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces que te dé tiempo de dar el temario, que te dé tiempo de evaluarlo y encima te dé tiempo de estas cosas, ¿no? Pues porque trabajo dentro del enfoque de Flip Classroom, que se traduce más o menos como aula invertida, que no parece una traducción muy acertada. Sí. Pero consiste básicamente que en vez de estar yo en la pizarra explicando constantemente todo lo que son estas clases magistrales, ellos las ven en casa con un montón de vídeos que yo he hecho, y entonces por eso estaba leyendo antes que llenamos el tiempo de clase de actividades lúdicas y didácticas. Entonces en clase hacemos proyectos pirámide, estudios de tiros parabólicos en la vida real, cónicas, el proyecto péndulo, entonces da tiempo de hacer actividades. O por ejemplo la divulgación científica que estamos haciendo. Claro. Y bueno, es un enfoque que se... Y funciona. Sí, y sí. Funciona. Y Bueno, funciona. de hecho, mis alumnos preparan la Olimpiada gracias al enfoque de Flip Classroom. Claro, o sea, y ahí sí soy testigo yo, Evaristo. La Olimpiada de Física se organiza todos los años aquí en la Universidad de Laguna. Los primeros puestos siempre la gente que viene de Juan Francisco. O sea, que para que veas que funciona, ¿no? De hecho, el tiro parabólico, en vez de, como dices tú, de darlo con ecuaciones en un papel, que también, por supuesto, Sí, sí. para eso tienen su Sí, clase sí, magistral, también. se van a la cancha, Evaristo, del colegio y se graban ellos mismos con el balón de baloncesto, lo graban con una cámara no lenta para ver la trayectoria y la comprueban Sí, sí. como dicen las ecuaciones que tiene que dar. Eso es aprender con mayúscula, Evaristo, y lo demás es bobería, ¿eh? Eso es Sí, aprender. estamos hablando de cómo captar la atención y cómo nos puedes poner un ejemplo de al principio cómo captabas la atención de los alumnos para la divulgación de temas científicos. Bueno, yo se los propongo. Por ejemplo, los recreos son voluntarios. Quiero decir, mi ansia no es que la clase se llene. O sea, para mí mi labor es crear un espacio de aprendizaje. Después están los alumnos si lo quieren utilizar o no. Y después, respecto a lo que es la divulgación, que las que son evaluables, yo le digo a los chicos que hay temas que no son curriculares, pero que a ellos en su vida les va a ser más importante que los que son curriculares. O sea, yo creo que es más importante que sepan qué es la radiación de fondo de microondas. O qué pasó en Chernóbil, como decías, pasó en ¿no? Chernóbil también. Exacto. Sí, pues mis alumnos lo saben. Exacto. O mis alumnos saben qué es la antimateria. O han trabajado biografía científica, otro aspecto que no lo hablamos antes, pero biografías de grandes científicos. Han trabajado más de 30 biografías. Tesla, Gauss, Faraday. La semana pasada los chicos de segundo bachillerato que no entran en la BAU estaban trabajando la biografía de Michael Faraday, que está vinculadísima al electromagnetismo. Y no se da en bachillerato. Y como no entra en la BAU, nadie la trabaja. Como no entra en el examen, nadie lo trabaja. Sin embargo, es más importante lo que no entra. Mira, me gustaría terminar con una frase, Evaristo, que yo creo que resume el espíritu de la labor que está haciendo Juan Francisco, y resume mucho el espíritu también de la importancia de la educación y de la divulgación para crear vocaciones científicas. La frase es de un escritor norteamericano, se llama William Arthur, que dice: el mal profesor dicta, un buen profesor explica, un profesor superior enseña, pero solo un gran profesor inspira. Y esos son los importantes, aquellos profesores que seguro que todos tenemos en la retina, que alguno nos ha marcado, y somos lo que somos precisamente por haber tenido la suerte de tener algún profesor grande que inspira, como es el caso de nuestro invitado hoy aquí. Bueno, yo Juan solo Francisco, soy uno gracias más, por venir ¿no? a la radio. Gracias a ustedes por la invitación. Juan Francisco Hernández, que además divulga también como Jorge en nuestro espacio de pura ciencia. Cada semana Jorge